Buenos días, qué bueno es estar con ustedes otra vez. Espero que estén bien. ¿Cómo están? Es mi pregunta porque tenemos días de libre de trabajo y así que tenemos más tiempo con la familia y eso es bonito y bueno. Y pues aprovechando ese tiempo con la familia para amarse, quererse, orar juntos, estar delante de Dios, ya que no se puede salir mucho. Espero en Dios que estén llenos de su paz y que estén llenos de su presencia, porque eso es mucha consolación, da mucha apoyo de uno al otro y esto ayuda a tener esa confianza en Dios. Así que muchos saludos, un abrazo de parte mía y de Leti y de mi hijo. Espero que ustedes estén bien y que hayan pasado una semana bajo la cobertura del Altísimo. Amén. En este día, hermano, vamos a estar viendo la porción Vayeki. Es interesante esta porción porque es la porción donde hablamos de, o mejor dicho, donde Jacob, que es también llamado Israel, este, cons- considera a los hijos de José como de él y los adopta, porque él mismo dice que son como Simeón y Leví para él. Entonces vamos a ver hoy la bendición de ser adoptados, porque así como ellos nacieron de una egipcia, de madre egipcia y padre hebreo, considerada en un sentido gentil, nosotros también éramos gentiles que venimos a ser parte de Israel a través de Yeshua y a través de ese pacto que nos hace, por medio del sacrificio, resurrección de Yeshua, que nos hace un pueblo en Dios llamado Israel. Y hoy vamos a ver la bendición de la adopción que tenemos a través de Yeshua a ese pacto y a ese pueblo y a esa identidad. Eso es clave, hermano. Entonces, pues vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude, me ayude a mí a darle una palabra que usted la entienda y a la vez vamos a estar viendo que usted pueda aplicar esta palabra a usted y tener una identidad mejor de quién es usted en Dios. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Yeshua por esta oportunidad que nos da de estar juntos, de hablar de tu palabra, de reconocer quiénes somos en ti como hijos tuyos, Señor. Porque tu palabra definitivamente nos llama hijos tuyos por medio de Yeshua y por en torno hijos de Abraham, con esa misma bendición que recibió Isaac, que recibió Jacob y que recibieron Efraín y Manasés. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad de hablar de tu palabra en el nombre de Yeshua. Amén. Muy bien, entonces abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Bereshit o Génesis. Esta porción va a llevarnos de Génesis 47:28 al 50:26. En la versión de los profetas, Ezequiel 37 del 15 al 28 y Lucas 24 del 30 al 48. Esta palabra vayeki en hebreo quiere decir y vivió, y vivió. Como ustedes saben, Jacob estuvo, mejor dicho, José vivió los primeros 17 años con Jacob, su padre. Luego ustedes saben lo que le pasó, sus hermanos lo vendieron a ismaelitas y no lo volvió a ver hasta los últimos 17 años de su vida. Quiere decir, hermanos, que tuvo un gran tiempo sin ver a su hijo José y sin conocer nada de él. Pero Dios le dio la oportunidad de que pudiera cumplir mínimo los 17 años que al principio tuvo con su hijo, que fue los años muy importantes para sembrar la verdad de Dios, la Torah de Dios en José, que como ustedes pueden ver a través de todas las pruebas que pasó José, fue un hombre íntegro, fue un hombre que la instrucción de su padre había tenido un impacto tremendo en su persona, en su carácter. Y esto lo vemos al final, hermano, como Dios lo usa, segundo en mando en Egipto, pero a la misma vez, hermano, vemos la integridad de él aún en ese nivel. Y bueno, le dio la oportunidad de que Jacob pudiera ver a su hijo sus últimos 17 años de vida. Y si abrimos nuestra Biblia allí en el capítulo 47, verso 28, dice, sí, y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob los años de su vida 140
47 años. Si seguimos con el capítulo 48, les voy a sugerir que lean todo este capítulo hasta el verso 22, porque es muy clave lo que está pasando en este capítulo concerniente a la adopción de Efraín y Manasés. Antes, hermano, de entrar en detalles en estos versos que le voy a dar ahorita, quisiera que ustedes vean, regresen un poquito al capítulo 41 de Génesis, Bereshit 41, 51 al 52, que dice así: y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo hijo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así que esas son las definiciones de los nombres de los hijos de José. Y como ustedes saben, José, el nombre de José quiere decir en él añadirá. La esposa de José, que era Safanet Panea, quiere decir Dios habla y vive o dador de vida. Eso es lo que quiere decir el nombre de Safnat Panea, que era la esposa de José. Y si ustedes ven en el capítulo 48, verso 5, vamos a leerlo y dice, y ahora tus dos hijos le dice Jacob a José, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Es decir, los está adoptando como sus propios hijos, con todos los derechos que tenían los hermanos de José, como familia, ¿verdad? Como hermanos de José. Estos dos hijos de José tienen el mismo derecho que tienen los tíos, si podemos decir, de estos niños. Seguimos leyendo en el verso, en el mismo verso 13, y dice, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a esos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Entonces, seguimos leyendo ahí hasta el final. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza, porque esa era la costumbre, que la mano derecha iba sobre la cabeza del primogénito. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones, hablando de Efraín. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Como ustedes saben, el primogénito siempre obtenía doble porción de los demás hijos, pero también tenía una responsabilidad que si fallaba el padre, ese primogénito estaba responsable de la familia. Eran dos cosas muy importantes, ¿verdad? Tenía doble porción de bendición o herencia, pero también era muy responsable si fallecía el padre de la familia, a esa familia. Ahora, vamos a ver aquí algo interesante, hermanos. Como ustedes pueden ver,
el tema que quiero llevar hoy es sobre la adopción como hijos, que en este caso es Efraín y Manasés, y cómo Dios también a nosotros nos adoptó. Y vimos ya en Génesis 48:5 y todo el 48 hasta el 13:22. Y vimos también Ezequiel 37, le voy a recomendar que lo lean, porque es clave también lo que dice el profeta. Ok, vayan conmigo ahí, Ezequiel 37, Leti. Jeremías, vamos a ver, Ezequiel, Daniel, Ezequiel. Famoso capítulo 37. Y en la porción de hoy cubre del 15 al 28 lo que se va a cubrir en esta porción de la parashá o de las escrituras que cubren este periodo. Y dice así, y el verso 15 dice, y vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros, y toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Entonces aquí vemos una distinción entre lo que es la casa de Judá y lo que es la casa de Israel, ¿verdad? Que viene a ser nosotros parte de esa casa de Israel, porque somos de los dispersos, de que nos fuimos por todo el mundo, y Dios a través de Yeshua nos dio una oportunidad de venir a ser uno con Judá, porque siempre la meta del Señor Yahweh, del Padre, es unir a su pueblo. Siempre ha sido eso desde el principio de la historia de Israel, y cuando envió a Yeshua, esa era la idea también de unir a su pueblo a través del sacrificio de Yeshua, la resurrección de Yeshua, hacerlo un solo pueblo. Y aquí podemos ver que el profeta Ezequiel está diciendo lo mismo. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Esta palabra es relacionada, hermano, con Efesios 2, 11 y 12, y lo vamos a leer ahorita en un ratito. Y dice el 21, y así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en el monte de Israel, y un rey será todo ellos por rey, Yeshua, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, como ustedes saben, se dividieron en el reinado de Salomón, cuando ya Salomón salió de rey, se le dividió al hijo, y la única razón que le dejó tener las tribus de Judá y Benjamín era por la misericordia de Dios y el amor que le tenía David y el pacto que había hecho con David. Entonces, está esta dispersión, pero ya aquí está claro el propósito de Dios, que es lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Quiere unirlo y quiere que sean un solo palo, una sola nación. Ahora, hay una parte aquí muy interesante, Leti, que la podemos ver otra vez, y si lo podemos contemplar, porque la vamos a ver más tarde. Y dice, y yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré. Los recogeré de entre las naciones. Y ahorita vamos a ver esa expresión, lo que quiere decir, porque Pablo se refiere a esta expresión. Vámonos a Ezequiel, capítulo 2, mejor dicho, 11 al 12. Efesios 2. Léemelo ahí, Leti. Efesios 2, 11 y 12. Márquelo en su Biblia, hermano, si está leyéndolo ahí, estos versos. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, recuerden, aquí hay algo muy interesante que está hablando aquí, específicamente que no estábamos habíamos sido considerados gentiles
En cuanto a la carne, era llamado por no ser circuncidado, que era una señal de que era pueblo de Dios, y por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Pero dicen, aquel tiempo estaba sin Yeshua o sin Mashiach, Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Eso es muy importante. O sea, no teníamos identidad con Israel y tampoco teníamos pacto con Dios, porque es a través de Israel, bueno, a Yeshua, pero Él es el que nos incorpora, que habla Romanos 11, de ser injertados en su pueblo para ser parte de ese pueblo, ¿verdad? Y o sea, lo que está diciendo aquí, que si no entendemos este principio, ¿verdad? Que a través de Yeshua yo vengo a ser participante de ese pacto que me hace parte de su pueblo, ¿verdad? Fuera de ese pacto no tengo ninguna entrada a la promesa que Dios le dio a Abraham, las promesas que le dio a Jacob, las promesas que le dio a Isaac. No tengo ningún derecho a eso porque no entiendo mi identidad, que es a través de Yeshua, que yo vengo a ser parte de Israel y por consecuencia parte de los lomos de Abraham y de todo lo que Dios le prometió a Abraham. Ok, vamos a seguir. Entonces, cuando hablamos de injertados, hermanos, hablamos de personas que fuimos plantados. Ahorita vamos a ver esta expresión plantados porque los gentiles no tenían ningún derecho al pacto. Esto nos lleva a la conclusión que fuera de Israel no teníamos un Mesías, no teníamos pacto, porque no sabíamos que Yeshua era el medio por el cual podíamos conocer a nuestro Padre Yahweh o Elohim. Esto de ser parte de Israel ocurre dentro de Israel, y el ser o el haber aceptado el pacto con Yeshua te hace parte de su pueblo con esa identidad. Como ustedes saben, hermano, la mayoría de la gente cuando le pregunta quién es usted, una de las cosas que están buscando es cuál es tu función, ¿verdad? ¿Cuál es tu función? Okay, tú te llamas Edwin Orioles, ok, ¿y qué haces, Edwin? ¿Y a qué iglesia vas? ¿Y cómo se llama tu denominación? ¿Y qué te ocupas? Porque eso es, lo que ellos están buscando es una identidad. ¿Quién eres tú? ¿Eres mormón? Ok. ¿Eres testigo de Jehová? Ok. ¿Eres X religión? Y ya te van identificando y dicen, ya sí, ya sé. Este es de Joseph Smith, aquel es el otro que inventó el mormonismo. Entonces ya te identifican y dicen, ok, sí, ya sé más o menos, ok. Está bien, ya sé quién eres. ¿Y qué haces? No, pues yo soy representante, soy trabajador social y represento a gente en necesidad que le ofrezco los programas del gobierno. Ok, entonces tú eres trabajador social, sí. Ok, ya entendí cuál es tu función y y cómo te alineas religiosamente. Y bueno, está bien, a lo mejor si quiero ser amigo contigo, a lo mejor no. Pero de todas maneras, qué bueno conocerte, ¿verdad? Y así se va la onda, porque eso es como ellos están buscando cuál es tu identidad, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver, hermano, que cuando nos llamamos hijos de Dios, ¿a qué se está refiriendo esto, que somos hijos de Dios? Vamos a ver, tiene que ver mucho con nuestra identidad a través de Yeshua. Ahora, vamos en primero a entrar en algo muy sencillo, que es el bautismo. Cuando fuiste bautizado en Yeshua, el bautismo es un rito de transición. Y en este rito de transición es cuando tú cambias de estatus, porque en el bautismo entendemos que hemos sido adoptados como hijos de Dios. Es decir, entras como gentil y sales como hijo de Yahweh y parte del pueblo de Israel. Amén. Entonces legalmente somos llamados hijos de Elohim. Es equivalente como que acabamos de entrar en el reino, injertados en Israel. Pablo habla de esto cuando dice sumergido en Yeshua, en su muerte y resucitado con él en su resurrección. Es decir, entras en un proceso donde tú pasas de gentil a ser un hijo de Dios. Vamos a ver esto en el sentido espiritual. En Romanos 6, Leti, capítulo 6, versos 3 al 7, vamos a leerlo ahí, luego regresamos o vamos adelante a Gálatas. Romanos, si pueden ahí, y en Romanos, hermanos, si están leyendo conmigo, Leti. Romanos 6, 3. del 3 al 7. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo Mashiach resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ahí está. Entonces vamos a ver aquí algunas frases claves, ¿verdad? Mientras Leti se va a Gálatas 3, 24, del 4 al 6. Fíjense lo que dice aquí. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Por el bautismo, hermano. A fin de que como Yeshua Mashiach, Cristo, resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque eso es lo que es nacer de nuevo. Mueres al pecado y naces a la vida por medio de la muerte y resurrección de Yeshua. ¿Ok? Esa transición viene a través del bautismo. Ahora fíjese, cuando tú confiesas tu pecado, aceptas a Yeshua como tu Señor y Salvador y lo declaras tu Señor. Pero fíjate, dice aquí en el 5, porque si fuimos, ¿qué? Plantados. Esta palabra plantados también, en otras versiones dice, porque si fuimos injertados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Quiere decir que vamos a salir con el carácter de Yeshua. Esta palabra imagen, ve, aquí semejanza, mejor dicho, de su muerte, así también lo seremos en resurrección. Está hablando de que vamos a salir de ahí con un nuevo carácter, una nueva vida, ya no viviendo bajo la muerte que causa el pecado en nosotros, ¿verdad? Sabiendo eso, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque ahora vamos a ¿qué? A ser imitadores de Mashiach, ¿ok? Vamos a Gálatas 4, del 4 al 6. 4. Dice, Gálatas 4, del 4 al 6. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y Leti mandamos un artículo sobre el Abba Padre. No sé si lo leyeron. El nombre de Dios, Abba. Que es el nombre de Dios, Abba, y que tiene que ver con esa relación de hijo a padre, ¿verdad? Que debemos de tener con él. Entonces aquí nos está diciendo un buen verso en esto, pero bueno, el punto que quiero llevarlo aquí es que cuando ven el verso 4 dice, hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, quiere decir que nació bajo la instrucción de la Torá. Y dice que para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es decir, redimiese a los que estaban bajo la ley, es decir, que todavía no habían conocido a Yeshua como su Redentor. Tenían la Torá, pero no sabían que Yeshua era el que había venido para redimirlos. Eso es importante porque aquí está cubriendo Israel y Judá. Fíjese bien, estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos ¿qué? La adopción de hijos. Eso es muy importante, hermano, porque nos hizo hijos y como hijos somos ¿qué? Coherederos con Judá. Nosotros como Israel, que estábamos representados en Efraín, en esas naciones que estábamos regados por todas las naciones, entonces eso está refiriéndose a esos que se perdieron su identidad y que vinieron a ser llamados gentiles, ¿ok? Ahora, fíjate, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también, ¿qué? Heredero de Dios por medio de Cristo. Es decir, entonces, hermanos, que el espíritu del Hijo de Dios, Yeshua, al yo recibirlo y ser bautizado, pasar por ese rito de transición, yo vengo a ser adoptado y a ser
parte de su pueblo Israel. Amén. ¿Están de acuerdo? Y si no, pues vamos a seguir hasta que puedan entender a dónde voy con esto de la adopción. Leti, vámonos a Gálatas 3, 27 al 29. Gálatas 3, 27 al 29. Recuerden de que bautizado es el rito de transición donde entras como gentil, pero sales parte de Israel. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Paren ahí, vamos a parar ahí. Todo lo que habéis sido bautizados, ahí está el rito de transición, en Cristo, estáis, de Cristo o de Mashiach, estáis revestidos, revestidos. Es decir, la palabra aquí revestido quiere decir sometido en obediencia, sometidos en obediencia. Vamos a seguir. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque vosotros sois uno en Cristo Jesús, Yeshua. Ok, Mashiach. entonces si somos uno en Cristo Jesús, Mashiach, quiere decir que somos un solo pueblo, una sola identidad, con un solo pacto, con un solo rey. Entonces esto es importante, hermano, que usted lo entienda para poder caminar como verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Porque recuerda, hermano, que la vida cotidiana es la que da el ejemplo, el fruto de esta relación que tú tienes con Dios a través de Yeshua. Porque tú puedes hablar mucho de la Biblia, pero tu vida cotidiana tiene que dar fruto de esa relación con el Abba Padre. Si tu vida cotidiana no la está manifestando de acuerdo a las instrucciones que nos ha dejado y de acuerdo al pacto que tenemos con Él, entonces nosotros nada más estamos siendo religiosos, ¿ok? La vida cotidiana es la que habla quién eres tú como hijo de Dios. Porque recuerden lo que hablaba ahorita de la identidad. La identidad cubre tu función como hijo de Dios y tu función como miembro de la familia de Dios, pueblo de Dios. ¿Ok? Ahora, ¿cuál fue el último verso de ti? El 29, ¿lo leíste? No. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, si tú entiendes esto que yo expliqué ahorita, tú eres de Mashiach de Cristo, ciertamente eres parte del linaje de Abraham y heredero de la promesa. ¿Ok? Porque muchas veces yo recuerdo cuando yo era más joven, ahorita soy joven, pero no tan joven, pero cuando era más joven, ¿verdad? Nos gustaba decir ese verso, porque yo soy heredero y coheredero con Cristo Jesús, Yeshua, amén, aleluya. Y nos emocionábamos, nada más que no entendíamos de que teníamos que pasar por el proceso, tenemos que ver identificado con Yeshua y con su pueblo, y teníamos que entender nuestra función como hijos de Dios. ¿Ok? Vamos a seguir. Ahora, habíamos leído en Efesios 2, 11 y 12, que Leti lo leyó y luego lo repasé yo con ella. Tenemos que aprender a caminar como ciudadanos del reino, es decir, conocer nuestro convenio con Yahweh o nuestro pacto. Porque es importante la obediencia, porque como fuimos adoptados, tenemos que aprender cómo ser ciudadanos de Israel. Ya le expliqué que la palabra revestidos quiere decir sometido en obediencia. Sometido en obediencia. Gálatas 3:28. Todo lo que estamos en Cristo Mashiach, Mesías, somos de un mismo reino. Fíjese lo que voy a decir. Somos de un mismo reino, de una misma nación, bajo un mismo rey, con una misma constitución, la ley de Dios, que gobierna nuestras vidas. Hablando de los beneficios de la adopción, Jacob adopta a Efraín y a Manasés. ¿Qué quiere decir esta adopción? ¿Qué quiere decir? La leímos en Gálatas 4, 4 al 6, con el énfasis en el verso 5 otra vez, Leti. Gálatas 4 con el verso 5 como énfasis. Gálatas 4. Sí. 4 y 5. Uh-huh. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. O sea, como le dije antes, somos plantados
es equivalente a injertados, o sea, entramos como gentil en el bautismo y salimos como hijos adoptados. Ese es el contexto legal del bautismo. Cuando hablamos de transición, es esto lo que estamos declarando. Es esto lo que definimos como ser parte de la descendencia de Abraham, el ser injertado en Israel. Y esto lo podemos ver a través de la oración de Jacob sobre Efraín y Manasés. Entonces, ¿por qué adoptados, hermanos? Porque no éramos parte del pacto, no éramos parte de ese pueblo, habíamos perdido nuestra identidad, nos clasificaron como gentiles, porque pertenecíamos a las naciones, ¿verdad? Pertenecíamos a las naciones. Recuerda cuando hablamos allá atrás, creo que fue en Ezequiel, sobre esa frasecita. Entonces, es lo mismo que hizo Yeshua por nosotros. Nos adoptó, lo que hizo Jacob con Efraín y Manasés. Nos adoptó y nos hizo parte de Israel y por lo tanto con una nueva identidad, una nueva promesa, un pacto eterno, miembros del reino de Dios. Esto ahora nos lleva a obedecer los mandamientos, el guardar el Shabbat, por ejemplo, y las citas con Dios, porque eso es parte de lo que hacemos en obediencia. Recuerden esa palabra revestidos, quiere decir sometidos en obediencia. Cuando yo soy revestido de Yeshua, quiere decir que yo estoy sometido como el Hijo estaba sometido al Abba Padre. Como Él estaba sometido, yo tengo que estar sometido al Hijo, porque así Él es mi ejemplo y yo tengo que seguir ese ejemplo de Él, de estar revestido de Él, quiere decir sometido en obediencia a su instrucción. Estas cosas no es solo para la tribu de Judá, es también para todo Israel y a quien ahora pertenecemos. Esto quiere decir, hermanos, que caminamos como camina la nación de Israel, que honra la constitución de Israel. Por eso debemos de agradecer a Yahweh, porque no nos dejó sin pacto, sin ciudadanía, muertos en el mundo de pecado, sino que a través de Yeshua nos adopta y nos injerta o planta en el pueblo de Israel. Y se cumplió lo que Yahweh le dijo a Abraham, que en él serían bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Quiénes somos nosotros? Ya sabe quién eres tú. Tienes tu identidad clara, porque si la tienes clara, hermano, tú vas a practicar lo que Yeshua ordenó que practicáramos y no vas a practicar cosas que Él no te mandó a practicar. ¿Ok? ¿Qué significa ser llamado hijos de Dios? Ya voy a cerrar. Las fiestas y el Shabbat nos ayuda a entrar a un nivel de espacio sagrado para que el pueblo identificado como hijo de Dios puedan tener armonía con la función de adorador al Padre en espíritu y en verdad. Hermano, ¿cómo se le llama un adorador en espíritu y en verdad? Alguien que funciona como hijo y como miembro de su pueblo. ¿Sí? Cuando Dios le llamaba al pueblo a reunir al pueblo a Moisés, Él le decía, reúnen al pueblo a todos. Nadie se podía estar fuera. Todo el pueblo, porque van a escuchar una palabra de Yahweh Dios. ¿Ok? Entonces, cuando Él hablaba es para dejarles saber lo que seguía como pueblo de Dios. Entonces, como pueblo de Dios, hermano, nosotros tenemos que funcionar en ese orden, funcionar en ese fruto, si pudiéramos decir, del Espíritu, pero también funcionando en obediencia, lo que llamamos revestidos de Mashiach. La vida cotidiana tiene que representar al Dios de Israel. La clave es que Dios quiere morar con nosotros. Desde el principio nosotros vemos eso. Dios quiere morar con Adán. Dios quiere morar con su pueblo. Dios quiere estar en medio de su pueblo. Por eso en el campamento estaba organizado de una manera que Yahweh, a través del fuego, de ese simbolismo, Él estuviera en medio de ellos. Ese siempre ha sido el deseo de Dios, estar en medio de su pueblo. Y la función de Israel es que a través de la vida cotidiana atraer a las naciones al Mesías y practicar lo que practicó Él. Las fiestas, el Shabbat, el arrepentimiento, el venir a Él y humillarse y decir, perdóname, yo soy un pecador. ¿Qué hacían esa gente que operaba Dios milagros en ellos? Primero, ¿qué hacían? Se humillaban, reconocían que necesitaban a Yeshua, reconocían que necesitaban ser perdonados, reconocían que eran pecadores, que estaban fuera de pacto, que no tenían su identidad.
no entendían su función y a través de una sanidad y a través de limpiarlo de la lepra o lo que fuera, entonces ¿qué decía? Vete, el orden de Dios, vete al sacerdote, preséntate para que te vea limpio, porque iba a tener que todavía tener cierto tiempo fuera de la sociedad hasta probar que eras limpio completamente, aunque te viera limpio, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir es que la función de Dios a través del Hijo se manifiesta y el Hijo quiere que tú funciones como el Padre le ordenó a él. Lo que dice en Juan 17, ¿verdad? Padre, que todos ellos sean uno como tú y yo somos uno. Esa es la meta, hermano. Entonces, en el Salmo 19, 7, que lo hemos dicho muchas veces, esto es parte del fruto de tu conversión que ha tenido tu alma, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? La conversión tiene que ver con qué, Leti? Con la ley de Yahweh que convierte el alma. La ley de Yahweh que convierte el alma. La ley, dice el versículo del Salmo 19:7, la ley de Yahweh es perfecta que convierte el alma. Así es. Sin esa constitución no tienes dirección. Sin esa constitución no sabes tu función. Sin ese pacto con Yeshua de que Él que seas revestido de Él, es lo que está diciendo. Sométete en obediencia. Ese es parte de ese rito del bautismo, de transición que te lleva de ser gentil a estar revestido de Mashiach. ¿Qué es la identidad? Pues en sí, ¿verdad? Que el bautismo está representando una... En Cristo, no estoy hablando nada más del agua. Sí, pero aún el del agua representa que tú le estás diciendo a un grupo de testigos, muero al mundo, a los deseos de este mundo y resucito a una vida nueva para con Dios, para amar a Dios, amar sus preceptos. Porque yo me recuerdo cuando yo me convertí, fue como a los 5 meses de convertida, que el pastor empezó a hablarnos del bautismo y tal, y yo estaba asustada porque yo sabía que era un compromiso muy grande, porque era el momento en que le ibas a decir al mundo, tú no vas a estar en mí, mi vida va a ser diferente, voy a estar en el mundo, porque así me lo enseñaron, tú vas a vivir en el mundo, pero no eres del mundo. Así es. Entonces, no podemos abrazar todo lo que el mundo, o sea, el mundo tiene modas, o en este tiempo los lentes son tipo, de los de Batman, ¿no? De así medio, ¿cómo se llaman los lentes? Sí. Como murciélago, ¿no? Ahorita esa es la onda, ¿no? Si te vas a comprar lentes, pues sean de esos, porque pues si no, no estás hoy estás bien fuera de lugar. Yo a mí, la moda, lo que me acomoda, siempre he pensado así, nunca estoy tras la moda. Y yo creo que eso me lo marcó desde un principio, como yo vi la fe de Dios. Yo iba a entrar a una fe que iba a agradar a Dios. Tampoco iba a andar así vestida allá como en el 1800, sino siempre cuidando mi apariencia, pero sin llegar al punto de que eso me controlara. Ese es mi punto. Entonces, en el tiempo en que yo estaba estudiando lo que era bautizarte, y que iba a invitar a mis papás, por supuesto que me vieran, y algunos parientes, Testigos. que fueran mis testigos de que yo iba a dar ese paso. Era un paso muy importante como creyente, ¿verdad? Entonces, cuando entras a las aguas, tú entras diciendo, muero a los deseos de este mundo, a la vanagloria de la vida, a los deseos de los ojos, y mi anhelo número 1 será agradar a Dios, no a nadie más. No hay nada más importante, no hay cosa más importante, porque si tú amas algo más que el amar a Dios, si amas más a tu familia, a tu padre, a tu madre, a tus hijos, o sea, no puede ser. Número 1 tiene que ser Yahweh, y de ahí va a partir lo demás. Si tienes que poner en el orden correcto las cosas. Entonces, para mí el bautismo era que ibas a salir a una vida nueva de búsqueda de Dios. Así es. Y cuando lo haces así, te marca. Y yo siempre he dicho que honor a quien honor merece, ¿verdad? Yo sé que tú te ríes, pero los bautistas tenían muy buena enseñanza sobre el bautismo, sobre la barbaridad tan tremenda. El bautista, ¿verdad? Pues sí, porque nos bautizábamos. Pero y yo sé que también en la asamblea, si no te estoy echando tierra desde aquí, no se crean, queridos. Hicimos una buena unión bautista con asambleas, Edwin y yo,
y Dios nos ha ayudado a caminar cerca y sigue revelándonos cada día cómo caminar más cerca de Él. Así es. Cómo comprometernos cada vez más con el Señor. Queremos agradarle. Entramos a otro año de la era común, ¿verdad? Porque es de la era cristiana, los días y los años se marcan de la era cristiana. Este 2021 es de la era cristiana. Y entramos a otro año en el que yo me preguntaba, es un nuevo año de la era cristiana y también en el cielo también están viendo, ¿verdad? Dios está viendo todas las cosas, no se pasa por alto estas cosas y Él lo permite. Pero yo le decía, este año de la era común nos volvemos a consagrar de una manera que tú seamos uno contigo y nos ayudes a caminar en los caminos que tú ya marcaste de antemano, porque tú ya sabes todas las cosas. Yeah. Entonces, y es bueno recordar eso, ahorita recordar el bautismo en agua, pero también la inmersión que tuvo el Espíritu de Dios al hacernos parte de Mashiach, cuando nos unió a Él a través de la conversión, decirle, yo quiero ser tuya, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Entonces pasas a formar parte del cuerpo de Mashiach. Sí, y yo creo que lo que tú comentabas ahorita, hay una cosa que pasa con algunas gentes que confiesa decir que se ha sometido a Yeshua, pero cuando entra a las raíces tienen miedo al rechazo de la gente. Ajá. Tienen miedo al rechazo de donde veniste, ya sea del cristianismo o no sea de donde vengas, ¿verdad? Siempre hay una cuestión del rechazo. Pues sí. Porque ya no crees igual en muchas cosas, ¿verdad? Uh-huh. Básico es igual, pero hay algunas cosas que tú no quieres practicar Shabbat, ni quieres practicar las citas, pero lo primero que tenemos que entender en que yo no tengo que sentirme rechazado por nadie o ninguna religión, es porque ya yo fui aceptado por Yeshua. Sí. Y esa es la aceptación más importante. La identidad. Sí, porque si tú estás esperando que te acepten por cómo te viste o cómo te ves, o cómo hablas, o a qué religión, de qué religión eres, o qué nivel de económico estás, ese tipo de cosas, hermano, eso es superficial, hermano. Lo más importante es que tú sepas que tú has sido aceptado por Yeshua, porque eso dice que tú estás revestido de Yeshua. Eso quiere decir que tú estás practicando lo que Él dijo que practicaras. Eso quiere decir que Él es tu rey, que tú obedeces la constitución de ese reino, que tú estás identificado con Israel y que por lo tanto tú no tienes que sentirte rechazado de nadie porque ya Yeshua te adoptó. Ya Yeshua te hizo su hijo y te dijo, mira hijo, lo que yo le dije a Abraham es para ti. Mira hijo, lo mismo que le prometí a las 12 tribus son tuyos, como le dijo Jacob a José de Efraín y Manasés. Ellos son como Simeón, y Leví. Uh-huh. ¿Por qué? Yo los adopto como mis hijos, con todos los beneficios que tienen mis hijos. Amén. Y eso es lo que hizo Yeshua con nosotros, a través de su muerte y resurrección. Sometidos en eso nosotros mismos morimos al pecado, resucitamos en Él, con el propósito de tener la identidad que Él nos da y la función que Él nos da como hijos de Dios adoptados. Amén. Amén. Entonces, esa es la palabra que quería compartir con ustedes, hermanos. En este día quería dejarles saber, hermanos, que el propósito de hablar esta palabra es para que usted entienda bien su identidad, que usted ha sido adoptado por medio de Yeshua, por su sacrificio, muerte y resurrección, y Él ha dicho, tú eres mío, no te preocupes quien te rechace, yo te he aceptado, tú identifícate conmigo y con mi pueblo Israel, porque tú eres ahora ya no gentil, eres israelita, como adoptó Jacob a Efraín y a Manasés, así que venían de una madre gentil, Efraín y Manasés. Yo te adopto, te traigo de todas las naciones y te hago ahora parte de mi pueblo, porque yo quiero que tú seas, ¿qué? Testigos a las naciones de quién soy yo, para que ellos sean atraídos al reino. Amén. Amén. Entonces la palabra que yo tenía para ustedes hoy, se me acabó el tiempo, pero quiero decir que agradezco, hermanos, que ustedes vean esta palabra, la estudien, la lean otra vez, la repasen, pongan pausa en la grabación para que repase esos versos que yo le estoy dando, esas citas o cualquier frase o expresión que le di de ciertas palabras.
Háganlo, hermanos, para ayudarlo a usted a entender mejor esta palabra. Dios me lo bendiga, que la bendición de Dios esté sobre ti, que Yahweh te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, que Yahweh voltee su rostro hacia ti y te llene de su paz. Dios te bendiga, shalom, un abrazo de parte mía y de Leti. Amén. Amén.